Vida en comunidad. Nadie puede desarrollar una espiritualidad madura aislado. Ser cristiano es ser llamado a una comunidad. Es llegar a ser una parte activa del cuerpo de Cristo. Este hecho ya se ha visto en los capítulos precedentes, al ver cómo cada uno de los medios de gracia han tenido expresiones comunitarias. Pero para Wesley fue importante hacer tangible para los primeros metodistas la dimensión comunitaria de la vida espiritual, y para esto usó el medio de la conferencia cristiana para hacerlo. Este término no es muy familiar hoy en día, pero Wesley lo usó para describir todas las experiencias grupales que se proveyeron a través de las sociedades metodistas. En nuestros días, el paralelo más cercano serían las diferentes formas de ministerio de los pequeños grupos que existen fuera y dentro de la iglesia institucional. Wesley fue capaz de ver esta dimensión como un medio de gracia porque vio este principio ejemplificado en el llamado de Jesús a los discípulos a reunirse y el énfasis del Nuevo Testamento en la asamblea, coinonía, etc. A través de la variedad de ministerios grupales ofrecidos en las sociedades metodistas, Wesley vio ciertos elementos claves para fortalecer el grupo: nutrición, estudio, estimulación, mayordomía, testimonio y servicio. Todos estos necesitaban estar presentes en la vida de cualquier creyente y se alcanzaban mejor a través de la experiencia grupal. En el presente capítulo queremos examinar las diferentes expresiones de la conferencia cristiana, a fin de usarlas como base para implementar este medio en la formación espiritual de hoy. La unidad más grande de compañerismo fue la sociedad. En lugares como Bristol y Londres, la membresía se contó por cientos, pero en muchos lugares se contaron menos de 100. Entre 1739 y 1743, estas sociedades operaron más o menos independientemente, aunque la supervisión personal de Wesley aseguró la consistencia en los diferentes grupos. Para 1743 fue obvio que se necesitaba algún sistema para coordinar las actividades de las sociedades. Así pues, Wesley redactó el documento conocido como las Reglas Generales de las Sociedades Unidas. La membresía en las sociedades estuvo abierta para cualquier persona que quisiera huir de la ira por venir. La sociedad se reunía semanalmente, siendo la oración, la exhortación y el cuidado mutuo los principales componentes de esa vida comunitaria. El objetivo final era el de ayudarse unos a otros a cuidar la propia salvación, pero es importante ver que esto no era una espiritualidad que creciera exclusivamente hacia adentro, porque acompañándola había un compromiso con la mayordomía y ministración, que también estaba claramente indicado en las reglas generales. La razón de Wesley para establecer la estructura de las sociedades han sido interpretadas de diferentes formas. El factor dominante parece haber sido entender que se necesitaba la inmediata nutrición de aquellos que habían sido ganados por la predicación. Además, Wesley también dejó claro que la predicación por sí sola no puede producir una espiritualidad madura. Durante el primer año de las sociedades metodistas, 1743, escribió que determino por la gracia de Dios no comenzar la obra en un lugar donde no pueda seguir la trayectoria. 20 años después, visitó una área donde las reuniones de la sociedad declinaban y después escribió: estaba más convencido que nunca de que predicar como un apóstol sin reunir a aquellos que son despertados y sin educarlos en los caminos de Dios es solamente engendrar hijos para el asesino. ¿Cuánta predicación ha habido en estos 20 años por todo Pembrokeshire? Pero no sociedades regulares, ni disciplina, ni orden o conexión, y la consecuencia es que 9 de cada 10 de los que una vez fueron despertados ahora se están durmiendo más rápido que nunca. Relacionado con la nutrición estaba el asunto de la renovación. En Oxford, Wesley había sido influido en los años 1730 por una obra publicada por primera vez en 1680, The Country Person Advice to His Parishioners, el consejo del párroco rural a sus feligreses. En ella, el autor declara lo siguiente: si los buenos hombres de la iglesia se reunieran en las diversas partes del reino, organizándose a sí mismos en sociedades fraternales y comprometiéndose unos con otros en todos los buenos caminos cristianos,
sería el medio más eficaz para restaurar a nuestro decayente cristianismo a su primitiva vitalidad y vigor. Para 1743, un número de estas sociedades religiosas ya se habían formado. Que Wesley usara esta forma de experiencia grupal muestra una semejanza de espíritu con sus predecesores en cuanto a la renovación de la Iglesia. Dios confirmó la decisión de Wesley de estructurar el movimiento metodista primitivo con base en las sociedades. Para 1768, el metodismo tenía 40 circuitos y 27.341 miembros. 10 años después tuvo un crecimiento a 60 circuitos y 40.089 miembros. Una década después tenía 99 circuitos y 66.375 miembros. Y para 1798 el metodismo tenía 149 circuitos con 101.712 miembros. Wesley estaría entre los primeros en admitir que la efectividad de las sociedades metodistas residía en algo más que las reuniones masivas semanales de la sociedad. Él sabía por precepto y ejemplo que la formación espiritual requería de fraternidades más pequeñas e íntimas que de aquellas. Así pues, el segundo nivel de vida grupal fue expresado en las reuniones de clases. De hecho, el concepto de las reuniones de clases se desarrolló más lentamente. De 1739 a 1742, el naciente movimiento metodista se expresó principalmente a través de las sociedades y las bandas. Estas se discutirán más adelante. En 1742, Wesley vio la necesidad de una estructura intermedia. Esta era necesaria para continuar la nutrición personal conforme las sociedades crecían en número. En especial, importante para personas que en la sociedad metodista todavía se hallaban en un proceso de búsqueda y que eran inelegibles a la membresía de las bandas. También fue necesario para proveer accesibilidad geográfica al compañerismo. Para 1746, esta dimensión de vida grupal había llegado a ser una parte establecida del sistema metodista. Las reuniones de clases son el paralelo más cercano al movimiento de grupos pequeños, de entre todas las modalidades de agrupación cristiana. Cada grupo tenía un número aproximado a los 12, que se reunían en un hogar. Los líderes eran generalmente hombres laicos, pero se sabe que también estuvieron a cargo de grupos mujeres laicas. Los líderes de las clases eran de hecho subpastores en el sistema metodista, y algunos de los líderes más prominentes viajaron por el área haciendo contacto con todas las clases. En el principio del movimiento de las clases, la naturaleza de las reuniones tendió a ser más formal. El líder se paraba al frente del grupo para hacer preguntas sobre la condición espiritual de cada miembro. Sin embargo, el estilo llegó a ser más relajado y prevaleció una atmósfera más familiar. Leslie Shore describe una reunión típica en estas palabras. Los problemas eran presentados y frecuentemente se resolvían. Se compartían experiencias espirituales y los miembros se regocijaban en la consciente certeza de la presencia de Dios. Las reuniones comenzaban y terminaban con un himno y una oración. Había tal sencillez e intimidad en el acto de adoración que de haber existido algún formalismo habría sido destruida. Además del compañerismo, la clase también proveía al metodismo primitivo la base para la mayordomía y misión. 1 centavo por semana y un chelín cada 3 meses llegó a ser la regla. Contando a todas las sociedades, se reunía una cantidad considerable y el dinero fue principalmente usado para ayudar a los pobres y también para apoyar a los predicadores metodistas itinerantes. También es probable que esta dimensión misionera haya ayudado a preservar a las clases de llegar a crecer exclusivamente hacia adentro, de llegar a ser sociedades de mera admiración espiritual. Su vida de progreso fue una expresión real de las palabras de Jesús. A quien mucho le es dado, mucho le es requerido. El elemento de la disciplina es otro rasgo notable de las clases. A cada miembro le fue dada una credencial de clase que llevaba impreso el nombre de la persona, la fecha y la firma de Wesley o de uno de sus predicadores. Esa credencial era buena por un trimestre, pero los miembros infieles no obtenían la renovación de sus credenciales para el siguiente trimestre. Además de las credenciales, Wesley ejerció una disciplina adicional a través de sus visitas periódicas. Durante esas visitas,
Él examinó, reguló y aún purgó las clases. Para los modelos actuales, estas prácticas parecen rudas, pero sería un error leer un espíritu de desamor o de legalismo en las prácticas de Wesley. Él fue muy amado por su gente por eso, y a pesar que generalmente ellos entendieron lo que hizo, estaba convencido de que no podría haber madurez espiritual sin disciplina, y además las clases eran asociaciones voluntarias, nadie era obligado a asistir a ellas. Wesley esperaba que los miembros obedecieran las reglas, no porque fueran forzados a ello, sino porque así lo hubieran escogido. Esto explica por qué Wesley podía purgar las clases cuando fuera necesario. Él no echó fuera a nadie, los miembros se excluían a sí mismos al fallar en observar las normas que previamente habían aceptado, y siempre debemos recordar que la readmisión era posible para cualquiera que estuviera dispuesto a reasumir las reglas del grupo. El resultado de todo esto fue que las clases llegaron a ser el corazón del movimiento metodista. Durante los siglos XVIII y XIX, estas fueron el principal medio de compañerismo en el metodismo británico. Despierta el interés el hecho de que las clases también parecen haber sido el lugar donde ocurrieron el mayor número de conversiones. Aunque la estructura a largo plazo del metodismo se fundó sobre las sociedades y las clases, es importante mencionar las bandas. Wesley tomó la idea para estas de los moravos, aunque se pueden encontrar en un tiempo anterior a ese. Wesley utilizó la estructura de las bandas en las primeras sociedades, pero para el tiempo de su muerte en 1792, muchas bandas ya no funcionaban y las clases llegaron a ser las que predominaron. Debe darse atención a las bandas debido al principio fundamental que les dio origen. Este fue que la madurez espiritual se fomentaba a medida que las personas del mismo sexo se reunían en pequeñísimos grupos íntimos. De esta manera se organizaron unas bandas para hombres y otras para mujeres. Por lo general, el número fluctuaba entre 5 y 8 y aparentemente ninguna sobrepasó los 10 miembros. Las reglas para las bandas fueron redactadas por Wesley en 1738, 5 años antes de que las reglas generales de las Sociedades Unidas fueran desarrolladas. Un análisis de estas reglas indica que el propósito de la reunión semanal de la banda era el testimonio y el examen mutuo. Después de una oración y un himno, una persona comenzaba el proceso de hablar del estado de su alma. Después los otros, en orden, también hablaba lo concerniente a su propio estado. Se daba particular atención a vencer las faltas personales y a alcanzar un sentido de perdón y paz con Dios. La banda era un grupo de apoyo en el mejor sentido de la palabra. Se demandaba vulnerabilidad personal, pero ese riesgo traía como resultado una ola de mutuo estímulo, consejo y oración. Por la naturaleza intensa de la experiencia de la banda, esta constituía el único nivel de la vida grupal metodista donde los miembros tenían que ser cristianos profesantes. Psicológica y teológicamente, esto no es difícil de entender. Wesley sabía que el íntimo y aún riesgoso compartir solamente podía hacerse cuando uno ya ha resuelto el problema fundamental de ser aceptado por Dios. Para alguien fuera del medio o aún marginalmente relacionado con el movimiento, la experiencia podría haber resultado demasiado amenazante. Además, también las reuniones de las bandas eran voluntarias y las estadísticas indicaban que solamente cerca del 20% de los metodistas aprovecharon este estilo de formación espiritual. Las sociedades, las clases y las bandas fueron las mayores expresiones de vida grupal de los metodistas y sirvieron como los principales medios de gracia para cultivar la madurez espiritual. Pero estas no fueron las únicas agrupaciones de dentro del sistema. Hubo sociedades selectas, algunas veces llamadas bandas selectas, para aquellos que parecían estar haciendo progresos espirituales en la santidad interior y exterior. También había grupos de penitencia para aquellos que habían pecado, pero que ahora estaban listos para renovar su compromiso. Y además de estas reuniones regulares, las fiestas del amor, ágape, noches de vigilia y servicios de pacto proveían oportunidades, aunque menos frecuentes, para una vida comunitaria y de crecimiento. Antes de llegar a la conclusión,
debemos recordar que las formas de reuniones descritas anteriormente son adicionales a los servicios regulares de la Iglesia. El metodismo primitivo fue a lo largo de toda la vida de Wesley un movimiento de renovación dentro de la Iglesia de Inglaterra. Para mayor seguridad, muchos líderes anglicanos no apoyaron a los metodistas, y el asunto mismo de la relación de Wesley con la Iglesia establecida es un problema complicado que está más allá de nuestra habilidad para tratarlo aquí. Pero debe señalarse que el metodismo primitivo no fue una iglesia sustituta para inconformes. De forma más precisa, fue una iglesia dentro de la iglesia que ofrecía niveles de espiritualidad que no se estaban duplicando en la denominación. Wesley esperaba que sus seguidores fueran miembros fieles de iglesias locales, además de involucrarse en el movimiento metodista. En nuestros días existe la necesidad de recobrar la experiencia de la conferencia reunión cristiana dentro de la iglesia. Estoy de acuerdo con aquellos que creen que el metodismo perdió su corazón cuando se abandonaron estas dimensiones de vida espiritual. Yo además creo que veríamos resurgir otra vez esa vitalidad si pudiéramos redescubrir la dinámica conexional entre los diversos ministerios. Hoy día, como en aquel entonces, la gente tiene hambre de oportunidades de hacer personal la experiencia cristiana.